Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Asambleísta, ¿me escucha? Buenos días. Milton, buenos días, escucho fuerte y claro. Gracias por acompañarnos. Bueno, segundo debate. Se necesitan 77 votos para que esta reforma sea aprobada, ¿verdad? Así es. ¿Cuántos tienen? Bueno, eso lo vamos a ver el día de hoy. Considero que esa es una decisión que toman los asambleístas en el momento de su votación, pero por supuesto es algo que considero que es una muestra del compromiso que tiene cada asambleísta con sus representantes. Que regresen las bases militares es una forma de recuperar el territorio, recuperar la soberanía que en aquel entonces nos quitaron. Ahora, el tema de las bases militares es un tema polémico, sobre todo ideológicamente polémico. Ya sabemos la posición de la Revolución Ciudadana, por ejemplo. El gobierno de Rafael Correa fue en quien eliminó este tema en la nueva constitución de Montecristi. Ahora se busca permitir nuevamente esto por un tema de la lucha contra el crimen transnacional. ¿Usted cree que los bloques están entendiendo que este es un tema no de ideologías, sino de necesidades pragmáticas para luchar contra un fenómeno que está afectando al Ecuador en este momento, pero con la total injerencia de fuerzas extranjeras, de fuerzas terroristas, narcotraficantes, del crimen organizado transnacional? Puedo hablar por Acción Democrática Nacional, nuestro bloque entiende la prioridad y por qué. Porque nuestra agenda legislativa sí está enmarcada en seguridad, al igual que la agenda del Ejecutivo. Sabemos que es uno de los principales problemas que tenemos y sobre todo que tenemos que resolver. Ahora, esperaría que el día de hoy la bancada de la Revolución Ciudadana y los otros asambleístas consideren la posición de que necesitamos de estas bases militares para poder controlar qué ingresa y qué sale de nuestro país, que los puertos también tengan un mayor control. Recordemos todo lo que pasa en las noticias a diario de todas las incautaciones que existe de droga, eso es lo que se quiere minimizar, eso es lo que se quiere combatir y pues esperemos que tengan conciencia que el tema de la seguridad es urgente, a más de importante es urgente. Hay un grupo de asambleístas que podrían resultar determinantes en la aprobación de este proyecto, no necesariamente la Revolución Ciudadana, porque ya quien presidió la comisión que trató el tema, Gisela Garzón, que ya no es asambleísta ahora, que era de la Revolución o que es de la Revolución Ciudadana, dijeron que no a este tema, aunque ahora no se han pronunciado oficialmente sobre una postura definitiva. Pero Pachacuti, que vino votando con ustedes en estos primeros días, puede ser determinante para que logren esos 77 votos. ¿Han conversado con ellos? Bueno, eso lo hace como bancada la jefa de bancada, Valentina Centeno, pero lo que sí podemos decirles es que si bien existen ciertas ideologías, no solamente por la Revolución Ciudadana, sino por Pachacuti, como usted, Milton, lo ha mencionado, aquí va un poquito más que solamente tomar una decisión por una ideología. Muy respetable, por supuesto, muy respetable, pero para poder combatir la seguridad se necesita acciones, se necesita que cambien ciertos articulados de la Constitución, que es lo que se está pretendiendo. Ahora, pues, la conciencia, la responsabilidad frente a la seguridad lo van a demostrar el día de hoy los asambleístas, sean de Pachacutic, sean de PSC, sean de la Revolución Ciudadana o seamos de Acción Democrática Nacional. El enfoque es que solucionemos el tema de la inseguridad que vivimos a diario en el país y esta es una de las formas de demostrarlo. Asambleísta, buenos días, le saluda Verónica Larrea. Además de esta reforma constitucional que va a conocer hoy el Pleno y que va a votar, el Pleno entiendo que tiene otro tema previsto para hoy, es conocer y resolver este proyecto de ley orgánica de inteligencia que fue elaborado hace muchos años por la Comisión de Seguridad Integral. Es un proyecto que propone además la creación de un sistema nacional de inteligencia. ¿Qué podemos decir de esto que se trata también hoy día en el Pleno? Bueno, sí, en el contexto del conflicto armado interno que
vive el Ecuador, es de vital importancia contar una normativa específica de inteligencia que permita ciertos aspectos, principalmente el de evitar las amenazas contra el Estado y que éstas se lleguen a materializar, prevenir estas amenazas. De igual forma, responder con contundencia contra organizaciones criminales y de la delincuencia, porque de alguna forma se puede tener una información anticipada y se pueda reaccionar para poder evitar estos hechos. Igual, proteger a las fuerzas del orden y evitar emboscadas y tener operaciones fallidas, por supuesto. Otro aspecto bastante importante es que estamos protegiendo a la ciudadanía de ataques y delitos en el ciberespacio, como el robo de sus datos. Este también es algo bastante discutido y pues que se lo verá también en el Pleno. Se necesita una respuesta integral y rápida ante cualquier tipo de riesgo y el Centro de Inteligencia es es la organización quien nos puede dar esta información previo a que ocurra algo. Ahora, hablando de temas de seguridad, la ley de solidaridad nacional o la ley para combatir a las economías criminales que ya pasó el primer debate, que está a punto de ser tramitada en segunda, eh, ¿cómo ve? Va a salir este proyecto tal y como los cambios que se están haciendo van a permitir viabilizar el proyecto? Sí, por supuesto, y considero que esto en la comisión ha sido de gran ayuda. Recibir a penalistas especializados, recibir a cámaras de la producción para saber cómo la parte privada recibe esta normativa y sobre todo recibir también testimonios, porque no solo recibimos el criterio técnico y jurídico, sino también testimonios de policías que han sido víctimas de los grupos de delincuencia organizada. Este debate interno y estas sugerencias de cambio que en su mayoría han sido aceptadas va a lograr que tengamos un producto real que pueda solucionar esta problemática. Estoy segura que los asambleístas van a votar a favor por esta ley, porque recordemos, tenemos desplegados en territorio a las fuerzas del orden, tanto policías como militares. Pero ¿qué pasa con los grupos de delincuencia organizada que siguen con ese músculo financiero tan fuerte y siguen desplegados en ataques y en todo lo que ocurre en las calles? Eso es lo que se quiere evitar y considero que no solamente el sector privado, no solamente el sector público, todos los ecuatorianos queremos seguridad. Ahora, recordemos que esta ley tiene dos enfoques, el tributario y el penal. Se ha logrado un equilibrio, es una ley económica urgente y todos los aportes, porque de hecho también varios asambleístas han hecho aportes, han sido analizados, han sido tomados en cuenta. El día de ayer en la comisión también recibimos al presidente de la Corte Nacional de Justicia y al presidente del Consejo de la Judicatura. Necesario escucharles, necesario que sugieran, que comenten sobre esta ley para tener un debate nutritivo dentro de esta comisión y tengamos una ley efectiva. Se dice, usted dice, se están aceptando la mayoría de las sugerencias que se han hecho para hacer modificaciones de esta ley. ¿Qué porcentaje se puede decir que va a cambiar esta ley de su cuerpo, de su texto original? Bueno, en porcentaje tendríamos que ver cómo terminamos de elaborar el informe, porque hasta el día de ayer en la tarde-noche, seguimos en la comisión recibiendo sugerencias y criterios. Ya podremos decirle durante el día de hoy y mañana qué porcentaje, pero hay articulados que sí cambiaron, no su objetivo, no su esencia, pero sí cómo llegar a cumplirlo. Por ejemplo, Cuál es el mayor cambio que sufre este cuerpo legal para ser viabilizado? podría ser lo del indulto anticipado, que en un inicio, cuando se ingresó la ley, se pensaba o se planteaba que el presidente puede indultar en cualquier momento del procedimiento. Ahora se lo va a hacer cuando termine la primera etapa de investigación previa, porque en ese momento ya se va a tener los elementos suficientes para saber si la persona de las fuerzas del orden eh, actuó en razón de su ejercicio como tal de defensa de nuestro país. Otro aspecto también importante, el allanamiento sin orden judicial. Creo un debate bastante interesante, pero recordemos que el allanamiento sin orden judicial ya existe en el COIP. Existen 7 formas de allanar, de las cuales solamente 2 se hacen con orden judicial. Lo que se está haciendo y se pudo explicar en la comisión es que se busca hacer este allanamiento sin orden judicial dentro del marco del conflicto armado internacional. Eso también cambió. Ahora se lo tiene que hacer previo. Anterior de hacer este allanamiento con un informe del CIES, del Centro de Inteligencia. Y después de este allanamiento, avisar a la autoridad competente
para que conozca del hecho y no exista discrecionalidad como en algún debate lo mencionaba. Hay ciertos aspectos bastante positivos que, como digo, se han sumado a la ley, se han tomado en cuenta. La detención, ahora que es aprehensión, son varios artículos que están cambiando, pero todo para pro mejora. Son las 8:36. Estamos hablando con Michelle Mancheno, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Asambleísta, también hay otro proyecto que se está tratando en la Asamblea Nacional y que es a carácter económico urgente, del segundo proyecto que envió el presidente Noboa y que tiene que ver con la contratación pública. ¿Cómo vemos el tratamiento y lo que pueda salir de este proyecto ya una vez que se ha debatido en el Pleno? Bueno, un proyecto bastante importante que busca eliminar ese concepto de la contratación pública como burócrata y como corrupta. Sabemos perfectamente que dentro del Sistema Nacional de Contratación Pública muchas veces las mafias tenían a dedo las contrataciones. Eso es lo que se quiere eliminar. Y también en esta reforma no solamente se cambia la ley orgánica de contratación pública, sino también la ley de servicio público. Vamos a empezar a evaluar a los servidores públicos cada 6 meses, los que están con contratos, nombramientos ocasionales y nombramientos definitivos. Esto es importante porque ellos tienen que entender qué es ser un servidor público, qué es servir. No han sido evaluados durante muchísimos años y esto va a mejorar también la percepción que tiene la ciudadanía de lo que es el Estado. Ahora, en lo de contratación pública, se va a mejorar con la implementación de sistemas mucho más modernos para poder tener la trazabilidad de qué ocurre en cada tipo de contratación y sobre todo esto va a ayudar a las auditorías. Algo importantísimo también es que se permite que los proveedores denuncien cuando conocen que un funcionario del CERCOP esté inmerso en actos de corrupción. Y esto les va a mejorar su RUP, su registro único de proveedores, que por supuesto, si lo tienen categorizado de una mejor forma, van a tener ventaja dentro del el servicio como tal. Algo importantísimo, porque si nos ayudan denunciando, aquí también hay una corresponsabilidad de parte de los proveedores y también como parte del Estado. Ahora, vicepresidenta, hablando un poco del futuro, el presidente, el gobierno, de alguna manera le baja la intención prioritaria de hacer una asamblea constituyente y va por reformas constitucionales vía Asamblea Nacional. Ustedes como bloque, ustedes tuvieron una reunión previa antes de la instalación del 14 de mayo con el presidente de la República. Me imagino que son fluidos los diálogos con el ministro de Gobierno, con el sector político del gobierno. Eh, ¿Por dónde van a ir las reformas? Porque el presidente, digamos, en la campaña trazó algunas líneas que tienen que ver más con reformas penales, con temas de seguridad. Pero también se habla del Consejo de Participación Ciudadana, por ejemplo, cuando se habla en general de una reforma política en el país, siempre todos apuntan al Consejo de Participación Ciudadana. ¿Por dónde ustedes han hablado? Y personalmente, ¿por dónde usted cree que se debe ir? Bueno, recordemos que cuando se hablaba de una asamblea constituyente también era porque teníamos una asamblea totalmente contraria, una asamblea que tenía una agenda en su mayoría de los asambleístas particular, con intereses políticos y con banderas políticas. Ahora es totalmente distinto. Estamos viendo un antes y un después en la cultura legislativa, no solamente en el tipo de debate, sino en las actuaciones de los asambleístas dentro de las comisiones, en el Parlamento, y eso también ayuda a que puedan darse reformas ya dentro de la Asamblea y de ser el caso, también eso depende del señor presidente de la República, Daniel Noboa, hacer una nueva constituyente. Por el momento estamos en orden en la Asamblea, es totalmente distinto. Créame que yo anteriormente, cuando estaba en la Secretaría Jurídica, tuve mucho trabajo en conjunto con la anterior Asamblea y era muy complejo porque la mayoría de actuaciones de ellos era una forma de mostrar una oposición al oficialismo. Ahora no existe eso. Ahora vemos que tanto el Ejecutivo como el Legislativo trabajan de la mano para los ecuatorianos. Siempre las reformas que se hagan van a estar enfocadas en el tema de seguridad, sin descuidar, por supuesto, la agenda que el presidente Daniel Noboa ha mencionado, que es salud, empleo y otros aspectos importantes para el país. Pero ahorita vamos a estar enfocados en el tema de seguridad. Pero en También temas, recordemos ajá, en también temas recuerdo, grandes, en venga. temas grandes, ustedes no han hablado de Consejo de Participación Ciudadana, no han hablado de bicameralidad, por ejemplo, no han hablado de reformas al Código de la Democracia, ese tipo de cosas que son quizás más macros.
Bueno, sí se los ha conversado, pero recordemos que la agenda legislativa, porque todos los aspectos, Milton, que usted me está mencionando, tienen que constar en la agenda legislativa. Nosotros tenemos desde el inicio de este nuevo periodo 60 días para poder presentarla, pero para poder armar la agenda legislativa necesitamos las agendas de las comisiones. Esta semana varias comisiones están ya terminando de organizar su plan de trabajo, su cronograma y con base a eso estructuraremos también la agenda como Asamblea Nacional. ¿Son temas que se los ha hablado? Por supuesto que se los ha hablado. Ahora, por supuesto, dependiendo de las necesidades, habrá que aterrizarlos a una agenda. Muchas gracias por acompañarnos. Suerte en el debate de hoy. Michelle Mancheno, primera Gracias. vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Buen día. Buen día.